Hare Krishna amigos, vamos a hacer un video donde vamos a explicar la importancia de interpretar Gulika y Mandi. Acabo de escribir un artículo que lo pueden ver aquí en mi página web, donde se explica cómo nace Gulika. Se dice que Gulika y Mandi serían los hijos de Saturno. Y si uno aplica estos dos planetas sutiles, uno podría tener mucha información, especialmente para hacer predicciones. Vemos que Gulika nace, el día se divide en 8 partes y según los 7 planetas que tienen cuerpo físico, según el día de la semana, por ejemplo, si es domingo, inicia con el sol, de ahí sigue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y sus respectivos regentes. Y la octava parte sería Gulika. Eso es en el día. En la noche sería el quinto. Se inicia con el quinto regente. Bueno, esto ya lo pueden leer en el artículo que hemos explicado un poco. Gulika se relaciona al veneno, o sea, el veneno que viene hacia uno, o sea, lo negativo que viene hacia uno, cómo viene el cuerpo, o sea, uno mismo se hace daño, uno mismo se envenena. Eso es Gulika. Y Mandi sería el veneno que uno da hacia los demás, el daño que uno causa a los demás. Esa es la característica. Y acá están sus siglas, Gulika Mandi, Gulika Mandi. Se dice que son las dos puertas de Saturno. Gulika indica los pecados que vienen a uno y Mandi indica los pecados que van hacia los demás, que uno le causa hacia los demás. Lean ese artículo. Vamos a poner unos ejemplos. Aquí está el resultado de Gulika, según Parashara, ¿no? Muni. Vemos que en las diferentes casas, en el Yataka Pariyata también se explica, se da detalles de Gulika en las diferentes casas, Mandi también. Incluso cuando Gulika hace conjunción con los planetas, también causa problemas en los indicadores naturales de los planetas, en sus regencias. Entonces aquí hay que interpretar por pasos. O sea, cuando Gulika se encuentra en la casa, ¿qué significa? Cuando hace conjunción con un planeta, ¿qué significa? Cuando se vuelve dispositor de un planeta, ¿qué significa? Cuando se ubica en un nakshatra específico, ¿qué significa? Entonces, aquí vamos a ver, vamos a poner unos ejemplos de cómo se interpreta. Entonces, si miramos, aquí vamos a abrir el programa. Eh, una cosa es calcular la carta. Sin Gulika vamos a poner, bueno, ahorita estamos, ya estoy 31 de agosto. Por ejemplo, aquí vemos el día de hoy sin Gulika ni Mandi. Entonces, si lo calculo, aquí ya vemos que actualmente Gulika y Mandi están en el ascendente, en la casa 1. Entonces vamos a poner algunos ejemplos, sobre todo de personas famosas, que vemos que las personas famosas son las que, como están bien documentadas sus biografías, podemos aplicar los principios. Vamos a poner, vamos a buscar aquí, ¿no? Una persona famosa, por ejemplo, Amy.
White House. Sabemos que esta persona, una cantante famosa, le hemos hecho varios estudios, pero ahora vamos a aplicar su carta astral en Gulikamandi. Vemos que nace el 14 de septiembre y si ponemos acá, ¿no? Amy Winehouse, aquí vemos que muere, nace el 14 de septiembre del 83 y muere el 23 de julio del 2011. Muere con una sobredosis. Entonces, si vemos su carta astral, aquí ya la tenemos calculada. Amy Winehouse, 14, ella nace a las 22:25. Por ejemplo, si vemos, ella muere el 23 de julio del 2011. Entonces, si vamos y miramos su carta, 2011, el periodo planetario, entonces ella muere en el periodo 23 de julio. Ella muere en el periodo Sol-Mercurio. Sol-Mercurio. Entonces yo podría decir, bueno, muere en el periodo Sol-Mercurio. Vemos que el Sol se encuentra en cero Digbala, Mercurio se encuentra en una posición marana caraquestana, podríamos decir, ¿no? Eh, claro, ella tiene la luna en la casa 8, para ella se aplica un dasha especial. El dasha especial que usa ella es el Adana. Sabemos que los dashas especiales, personas que nacen con la luna en la 8 y la luna en la 12 tienen este dasha especial, o sea, se calcula desde la posición de la luna, se calcula el octavo nakshatra. Entonces, aquí es donde empieza. Son dashas condicionales donde da más detalles. Vamos a ver también. Entonces, ella muere, por ejemplo, en el Adana, Vimshotari Adana, se encuentra en el periodo Ketu Sol Sol. Ketu Sol Sol, 23. O sea, faltaban 2 días para cambiar el periodo. Ketu Sol Luna, la luna en la 8, también podría ser. Acá podríamos ajustar su carta. Si retrocedemos un minuto o avanzamos un minuto, ya estaría en la luna. Ketu Sol Luna. Ketu en la 7. El sol, si miramos acá, el sol está con Gulika Mandi y la luna está en la casa 8. Entonces aquí vemos, hemos corregido la hora de nacimiento. Entonces, si miramos, por ejemplo, sin Gulika Mandi, si miramos la carta sin Gulika Mandi, esta persona muere, o sea, en su carta astral vemos usualmente en el banco de datos que se encuentra en Internet, vemos que registran su hora de nacimiento a las 22 horas 25 minutos. 22 horas 25 minutos. Entonces, si nosotros calculamos su carta, 22 horas 25, bueno, aquí vemos que en el Vimshotari Dasha, ella muere en el periodo de Sol-Mercurio.
Sol, Mercurio. Entonces, si yo veo Gulika y Mandi donde se encuentran, observamos que se encuentran en la casa 4 y hacen conjunción con el Sol Mercurio. Entonces acá vemos que en este periodo de el Sol Mercurio que está indicado en este periodo, Sol Mercurio, vamos a marcarlo aquí, que lo marcamos, el periodo que deja el cuerpo, ahí, en ese periodo, Sol Mercurio. Entonces aquí vemos que si aplicamos Gulika Mandi, ya observamos que cambia la perspectiva. Sabemos que Gulika Mandi en la casa 4, ¿qué es lo que significa? Una persona que nace con Gulika Mandi, o sea, ella se encontraba en un periodo donde eh, tenía que recibir veneno, se envenenaba o daba veneno hacia los demás. Entonces, justo ni bien se le activa este periodo a Amy, automáticamente activó a Gulika Mandi. Lo activó. Entonces, aquí podemos observar que ya en este periodo de Mercurio Sol se activa la casa 4. Primero lo que se activa es la casa 4. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa Gulika Mandi en la casa 4? Enfermizo, infeliz, siempre dedicado a hacer actividades demoníacas, pecaminosas, siempre estará afectado por desórdenes biliosos y gástricos. Sí, siempre con tanto licor que tomaba, siempre tenía problemas en la digestión. Acá, por ejemplo, el Yataka Pariyata dice estará privado de vidia, o sea, no tendrá conocimiento, edana, riqueza, grija, felicidad, tierra, vehículo, se volverá un vagabundo. Sabemos que el último periodo de Amy Winehouse fue muy difícil. Entonces, si miramos, hace conjunción con el sol, odiará a su padre. Aquí vemos, Gulika hace conjunción con el Sol y hace conjunción con Mercurio. Con Mercurio será loco, ¿sí? Se alocaba, tenía problemas cuando estaba drogada. Pero aquí hay más detalles donde, ¿no? Se explica en la casa 4, será enfermizo, carente de felicidad, siempre pecaminoso, afligido debido a los excesos de Vata Pitta. Vata, cuando hay exceso de Vata, uno contamina el cuerpo. Cuando hay el exceso de Pita, uno eh, o comes mucho picante o fumas mucho. O sea, fuego, o sea, exceso de batas, exceso de pita, exceso de bata, ingresa los venenos en la forma de toxinas, ingresa los venenos en la forma de fuego. Notas, el nativo no se hará amigo de nadie, pero será hostil con los demás, incluidos sus parientes. Estará desprovisto de medio de transporte o enfrentará riesgos a través de ellos. No tendrá una buena casa donde vivir, sus últimos días serán miserables y la muerte será dolorosa después de un largo confinamiento. Carente de aprendizaje, riquezas, casas, felicidad, tierras y vehículos y se convertirá en un vagabundo. Eso es lo que muestra eh, la influencia de Gulika, Mandi, más aquí podemos ver también eh, en la casa 4, privado de pariente, vehículo, riqueza, inestable de mente, intelecto básico y de vida corta. Eso es lo que le da Mandi en la casa 4. Entonces, si miramos aquí, por ejemplo, yo podría
Yo cuando interpreto su carta veo el Sol y Mercurio. No le encuentro lógica por qué muere en este periodo. No hay lógica. Entonces, pero si eh, calculo Gulika y Mandi, ahí sí ya le encuentro lógica. Y vemos que Gulika y Mandi se encuentran en el nakshatra de Ketu. Ketu, en el nakshatra de Ketu. Entonces, al encontrarse en el nakshatra de Ketu, también Ketu va a influenciar en su vida. Y si usamos el Vinshotari Adana, que usualmente es un dasha condicional que se relaciona con las personas que nacen, se aplica en las personas que nacen con la luna en la casa 8 y la casa 12, vemos que efectivamente ella se encuentra en el periodo de Ketu. Vamos a ponerle 2 niveles. Ella entra en el periodo de Ketu a los 26 años. Entonces se dice que hay un principio que dice el Gulika Dasha. Hay que ver en qué dasha, en qué nakshatra se encuentra Gulika y el planeta regente de ese nakshatra, cuando se activa en sus dashas, es ahí donde entran venenos al cuerpo. Entonces aquí vemos que Gulika está en Maca, que está regido por Ketu. Entonces en este dasha condicional que se aplica a ella, vemos que Ketu se le activa de los 26 años hasta los 33. Entonces, si marcamos el periodo de la muerte, ella muere en el periodo, si miramos aquí, en este periodo muere, que tu sol, en este dasha condicional, que tu sol. Entonces, vemos que coincide nuevamente que tu sol. E incluso hay un principio que dice, si uno analiza el tercer nivel que indica el cuerpo, también podemos ver que aquí podemos ajustar la hora de nacimiento. Por ejemplo, aquí vemos que ella entraría el 25 de julio del 2011, que tu sol luna. Y si yo miro la luna, lo tiene en la casa 8, que es la casa de la muerte. Entonces aquí vemos que hay un minuto de error. Si yo le aumento un minuto aquí a la hora de nacimiento, 22:25, le aumento un minuto, 26, aquí sí ya cambió. Vemos que entra al periodo del 14 de julio del 2011 al, no, del 21 de julio del 2011 al 31 de julio del 2011, entraría al periodo Ketu Sol Luna. Ketu Sol Luna. Entonces, si miramos, ella fallece el 23 de julio. Fallece. Muere el 23 de julio. Entonces, vemos que es 2 días antes se le activó esta combinación planetaria en su carta astral, en el Dasha que se aplica a ella. Ketu Soluna. Ketu, vemos que Ketu se vuelve dispositor de Gulika y Mandi. El Sol, vemos que Gulika y Mandi hacen conjunción con el Sol y ocupan el signo del Sol. Y la Luna se encuentra en la casa 8. Entonces aquí podríamos decir que tiene más lógica eh, que la muerte, que haya nacido a las 22:26, un minuto más. Entonces aquí vemos que se activa Gulika, se activa el Sol
y se activa la luna en este dasha. Pero si usamos el dasha normal, podemos usar ambos dashas. También podemos usar ambos dashas. Vemos que aquí podemos ver que en este dasha se encuentra en el periodo de Sol-Mercurio. Sol-Mercurio, que se activa del 30 de noviembre del 2010 al 6 de octubre del 2011. Ella muere el 23 de julio del 2011. Entonces, vemos que aquí se aplicaría, ¿no? En principio sabemos que Guliki Mandi se encuentra en la casa 4, ya sea usando el Vimshotari tradicional calculado de la luna y usando el Vimshotari condicional que se aplica solo en el caso de ella. Vemos que en ambos Gulik y Mandy están conectados. Entonces aquí podríamos decir que eh, podemos usar estos dos planetas sutiles, los hijos de Saturno, para ver en qué áreas se muestran los efectos negativos de su carta astral. Vamos a poner otro ejemplo de otra carta. Vamos a otra persona famosa. Vamos a cortar esto. Vamos a poner ahora a Kurt Cobain. Nace el 20 de febrero del 67 y fallece el 5 de abril de 1994. Entonces, buscamos la carta, mejor dicho, aquí en las personas famosas, buscamos la carta de Kurt Cobain. Kurt Cobain. Y vemos que Kurt Cobain, vemos que aquí lo registran el 20 de febrero del 67 en esta base de datos a las 19 horas 38. Entonces, vamos a abrir la carta de Kurt Cobain. Kurt Cobain. Aquí está a las 19 horas 20. Aquí lo tenemos a las 19 horas 20. Acá está 19 horas 38. Bueno, vamos a poner 19 horas 38. 19 horas 38. Ok. Calculamos. Bien. Entonces, si yo veo su carta sin Guliki Mandi, vamos a ver las fechas donde tiene la luna en la 11. La luna lo tiene en la 11. Entonces, para él hay un dasha especial. Todas las personas que nacen con la luna en la 3 y en la 11, se usa el Utpana Nakshatra. O sea, se calcula el quinto Nakshatra desde la posición de la luna. Entonces aquí vamos a calcular el quinto Nakshatra, options, y vemos el quinto Nakshatra. Ya está calculado del quinto Nakshatra. Bien. Entonces muere, si miramos, el 5 de abril del 94. Entonces vamos a poner las fechas en este nakshatra. 2 de abril. Aquí vemos 2 de abril. Entonces muere en el periodo Luna, Marte, Mercurio.
Luna, Marte, Mercurio. Ok, Luna, Marte, Mercurio. Esto lo marcamos. Entonces, si vemos, y en el nakshatra tradicional muere en el periodo 1994, aquí está, Saturno Luna. Muere en este periodo en el tradicional Saturno Luna, porque este periodo se activa desde el 20 de enero de 1994 hasta el 22 de agosto de 1995. Y él muere el 5 de abril del 94. Ok, yo diría, Saturno en la 8, sí, podría decirte, tiene lógica que muere en el periodo de Saturno. La luna, bueno, se considera también una casa maléfica, podríamos decir, sí, muere en el periodo de la luna regente la 12, una casa maléfica, podríamos decir, ok. Vemos que no ofrece mucha información. En cambio, si miramos Guliki Mandi, vemos que Guliki y Mandi se encuentran en la casa 2. En la casa 2. Vemos que se encuentran en la constelación de Uttara Falguni. Casa 2. Primero vamos a ver qué significa casa 2. Sabemos que la casa 2 es la vida familiar, la forma de hablar. Si miramos Gulika en la casa 2, acá está más detallado. Apariencia desagradable, no era feo, era simpático, pero cuando se drogaba, sí, tenía unas ojeras, miserable, mezquino, dado a los vicios, a las indulgencias, desvergonzado, sin dinero, tuvo su periodo donde no tenía dinero, pendenciero, se peleaba con todo el mundo, forma de hablar áspera, era muy vulgar, tenía aversión a los miembros de la familia, sí, se alejaba de, se alejaba de su familia, eh, miedo al dinero robado, a los gastos, a las medicinas, problemas visuales. Nota, si Gulika está en la casa 2, el nativo será aún más desafortunado. Su aprendizaje se verá obstaculizado de vez en cuando, tendrá defectos en el habla, será duro al hablar, vivirá lejos de su gente, no tendrá felicidad familiar. Sabemos que tanto la familia de origen como la familia que él creó, tampoco será mentiroso, se habrá envuelto en un escándalo, tuvo tantos escándalos, no será apto para moverse entre los demás y en los periodos de Ashas del regente, la 2 enfrentará problemas iguales a la muerte. El regente, la 2, o sea, Ulika y Mandi están en Virgo. El regente, la 2, sería Mercurio. Mercurio. Y vemos que está en el nakshatra del Sol. Estos dos planetas tenemos que marcarlo. Mercurio y el Sol. Es ahí donde puede, ¿no?, enfrentar problemas a la muerte. Tuvo periodos donde casi se muere. Tendrá un anhelo del disfrute sensual, tendrá hábitos de errante y se entregará a un lenguaje vulgar. Más otros maléficos en la 2 no tendrá riquezas y en todo caso estará desprovisto de conocimiento. Eso es Gulika en la casa 2. Entonces aquí podemos ver que en el... Entonces marcamos Mercurio Sol.
Mercurio, Sol son los que se relacionan. Y hay un principio que dice que aspectan, Gulika y Mandi aspectan la casa 7 donde se encuentran. Entonces, al activarse Gulika y Mandi, mira la casa 8 que es la casa de la muerte. Pero vamos a analizar en el Dasha normal. Si analizamos en el Dasha normal, vemos que Saturno-Luna, vemos que no se activa aquí. Podríamos decir Saturno es el que a la muerte de la Luna no tanto. Pero si usamos el Dasha condicional, entonces vemos que muere en el periodo Luna, Marte, Mercurio. Luna, Marte, Mercurio. Luna lo tiene en la 11, Marte. Aquí vemos que Marte está en un pisacha. O sea, él nació con un pisacha yoga. Sabemos que cuando uno tiene dos planetas maléficos en la carta natal, se observa que es perturbado por espíritus, por fantasmas. Si pierde la inteligencia, si se vuelve violento. Entonces, cada vez que se volvía violento, perdía la inteligencia. Entonces, acá vemos usualmente cuando hay dos maléficos y vemos que este Pisacha Yoga se encuentra, es dispositor de Rahu, son dispositores de Rahu. Entonces se encuentran en Swati. Al encontrarse en Swati, Rahu se vuelve dispositor y Rahu está en una posición Marana Karakastana. En una posición Marana Karakastana. Y vemos que en el periodo de la muerte, efectivamente, está Mercurio activado y Mercurio es el que al activarse Mercurio, vemos que Mercurio es regente o dispositor de Gulika Mandi, porque Gulika y Mandi están en Virgo. Y vemos que Gulika Mandi se vuelven nakshatras dispositores de la constelación del Sol, o sea, Uttara Phalguni. Vemos que el Sol también almacena el veneno y efectivamente cuando muere vemos que Mercurio y el Sol hacen conjunción en la casa 7 que es una casa marana carakestana. Entonces aquí ya podemos tener una idea de cómo funcionan Gulick y Mandi en la carta astral. Vamos a poner otro ejemplo de otra persona famosa. Vamos a poner un ejemplo, a ver, de John F. Kennedy. Vamos a poner acá John F. Kennedy. Entonces aquí vemos 29 de mayo, si miramos acá, John F. Kennedy. John F. Kennedy muere el 22 de noviembre del 63. Entonces vamos a poner su carta aquí. Su carta. Vemos John F. Kennedy. Acá tenemos 29 de mayo de 1917 a las 15 horas.
Vamos a ver न si क्रोधो न च acá मात्सर्यम् también está a las न 15 horas. Sí, लोभो también se नाशुभाषितम् encuentra a las 15 horas. भवन्ति कृतपुण्यानां Entonces, si miramos, vamos a calcular su पुण्यफलप्रदाम् carta. वर्षन्तु Ok. शत्रुभावः Aquí vemos que Gulika se encuentra en la casa 12 y Mandi en el ascendente. बीजानि Gulika en la 12 y Mandi en el ब्रह्मणिषु ascendente. जहि A veces están muy juntos, a veces se separan. Entonces muere श्री el विश्व 22 de noviembre. त्वत्पादपद्ममयि Entonces, ¿qué significa Gulika en la 12? सन्ध्यासा पद्मासनस्था Puede participar en acciones negativas, será pecador, tener miembros defectuosos, probablemente específicamente en los talones o los pies, desafortunado, indolente, se unirá o copulará con personas malas. Vemos que tenía su fama de ser infiel, pérdidas en la economía, ninguna ganancia en la profesión, irritable, conseguirá un esposo enfermo. La tendencia gulíca en la 12 al nacer traerá innumerables desgracias, causará pérdida de riquezas en misiones malvadas. Uno, sin embargo, disfrutará de la felicidad de los hijos, tendrá la apariencia de un asceta, un renunciante, empleando hábilmente el lenguaje de los afligidos, obtendrá dinero de todas partes. Sabemos que tenía muy buena oratoria, era muy bueno para conseguir fondos y bueno, eso es lo que dice Gulika en la 12. Claro, estos son interpretaciones genéricas. También podríamos decir por qué se vuelve presidente, tiene raya yogas, etcétera. Y Mandi en el ascendente, el sujeto será ladrón, cruel y modesto, carente de conocimiento de las escrituras, no muy robusto, ojo deforme con inteligencia, como los niños, comerá mucho. No tendrá felicidad, será licencioso, de larga vida, no valiente, torpe, irascible. Bueno, ahí vemos que no se ajusta mucho, pero Gulika, sabemos que Gulika tiene la energía del sol y Mandi también tiene la energía del sol. Se unen dispositores del sol y Mercurio. Sol y Mercurio. Gulika y Mandi están en Uttara Falguni, el sol. Entonces, si ubicamos la fecha de su muerte, vemos que tiene la luna en la 12, entonces para él se aplica el, la dana, aquí está, Adana, entonces लक्ष्मीं प्रियसखीं el देवीं Adana नामां यच्युतवल्लभां muere, vamos a ver aquí, चन्द्रप्रभां लक्ष्मीं 63, 22 de noviembre del 63, está en el periodo Marte-Rahu. Marte-Rahu. संकर्षां En el dasha condicional que se le aplica a él y en el tradicional च स्वमं estaría en el dasha Júpiter-Saturno del 10 de octubre, Júpiter-Saturno. बहु Júpiter en la 9, Saturno, podríamos decir Saturno en la 11. No, no da indicios. Si usamos este Vinchotari, uno podría decir, Saturno es regente, Saturno es regente य एवं de las 5 y 6, Júpiter es regente de las 7. Uno podría decir, Júpiter es un planeta Maraca. Sí, da problemas cuando es Maraca. लक्ष्मी प्रचोदया Hace conjunción con el Sol
y con Venus. Vemos que no da muchos indicios el, el Dasha, no da muchos indicios, pero si usamos los Dashas condicionales y Gulika, aquí vemos que ya ni bien entra el periodo de Marte, vemos que tiene Marte en la 8, ya Marte en la 8 ya podríamos decir, es un indicador que puede activar la muerte, Marte en la 8, y vemos que tuvo una muerte violenta. Marte, la violencia en la 8, la muerte y la violencia en la cabeza. Vemos que Marte está en Aries, ¿no? Y vemos que está Marte se encuentra en Varani, o sea, ese Marte tiene la energía del dios de la muerte, Bharani. Entonces, si usamos este dasha condicional, se ve claramente, pero muere en el periodo Marte-Rahu. Rahu lo tiene en la 4. Vemos que él estaba en un vehículo, ¿no? En un vehículo, casa 4, autos. Casa 4 es autos o vehículos. Casa 4 sería una casa, inmuebles o vehículos. Él muere cuando está en un vehículo, casa 4. Entonces aquí vemos Marte Rahu que coincide y Rahu, todo el mundo entró en shock cuando sucedió ese evento. Vemos que acá coincide más, pero si observamos, Marte hace conjunción con Mercurio. Al hacer conjunción con Mercurio, eso significa que vemos que, o sea, si observamos Mandi, Mandi es el veneno que recibe, o sea, alguien le dio un veneno a él. Él no. Entonces, una cosa es dañar a alguien y otra cosa es que alguien te dañe. Entonces, Mandi, alguien lo daña a uno. Entonces, si miramos, muere en el periodo de Marte. Marte hace conjunción con Mercurio. Mandi se encuentra en el signo regido por Mercurio. ¿Ok? Y vemos que Mercurio se encuentra en Crítica, que es un nakshatra regido por el Sol. Vemos que Mercurio se vuelve dispositor del Sol. Y vemos que Mati también se vuelve nakshatra dispositor, el Sol se vuelve nakshatra dispositor de Mandi y nakshatra dispositor de Gulika. Entonces aquí podríamos decir que Gulika y Mandi, si miramos aquí la tabla de nakshatras, el primer regente sería el Sol y el segundo regente sería Rahu y Mercurio. Rahu, vemos que muere en el periodo de Rahu, Gulika, y Mercurio sería dispositor de Mandi. Entonces, cuando se interpretan los regentes, se debe interpretar en primer nivel y en segundo nivel. Aquí vemos que al interpretar en segundo nivel, Rahu, en este dasha condicional, activa la muerte. Activa la muerte, está en el vehículo. Entonces, aquí podemos ver cómo los venenos vienen hacia uno o cuando uno da, se envenena, cuando uno da veneno a alguien o se envenena a sí mismo o lo envenenan a uno. Entonces acá podemos ver, es importante
recomiendo que apliquen en sus estudios astrológicos, lean este artículo en detalle y apliquen los principios como hemos presentado aquí. Deben considerar, es importante considerar los pasos. Primer paso, Gulike Mandi, ¿en qué casa se encuentra? Segundo paso, Gulika Mandi, ¿en qué signo se encuentra? Entonces ese signo tiene un regente. Ese regente cuando se activa va a dar veneno o uno da veneno o uno recibe veneno. Guliki Mandi se encuentra en un nakshatra. Ese nakshatra, el planeta regente de ese nakshatra, cuando se activan esos dashas, también van a crear problemas. Ahí podemos ver en qué momento uno da o uno recibe venenos. Guliki Mandi, conjunción con qué planetas hace. Entonces, hay que ver los regentes de estas casas y hay que personificar estos planetas para ver en qué áreas o con quién uno va a tener problemas. Bueno, espero que esta información les ayude y nos vemos en el siguiente video. Hare Krishna.